Buen día, alumnos. En la clase de hoy vamos a cerrar la unidad 1 y hacer y dejar establecidas algunas conclusiones. Bueno, vamos a ordenarnos un poco. La idea es que esta unidad sea una introducción a la literatura latinoamericana. El tema que nos baja de los diseños curriculares es la cosmovisión mítica, una forma de ver el mundo desde la mitología. Pero nosotros vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a ver algunas otras cuestiones. Comenzamos justamente viendo literatura precolombina y vamos a ver cómo cierta marca de esa literatura atraviesa todo lo que será la literatura latinoamericana. Y cuando habla de marca, hablo ese tono trágico, esa cosmovisión trágica de los poemas náhuatl, del "eso pasó con nosotros", que leíamos hace unas clases. Y también cuando veíamos la mitología del Popol Vuh, esta idea del hombre sacrificándose, del hombre entregándose por las divinidades, entregándose por aquello en lo que cree. Un hombre sacrificado, sacrificial. Y luego llegó Colón y llegó el europeo y con él todo un acervo cultural, un choque, un violento choque cultural. Pero también entraron las letras. Y Colón en su diario de bitácora, en su diario de viaje, comenzó a escribir las primeras páginas de la literatura latinoamericana, también dejando una marca, la de la descripción de la naturaleza exuberante. Siempre vamos a ver en la literatura latinoamericana una presencia de la naturaleza como si fuera un personaje más. Lo vamos a ver en el realismo mágico, lo van a ver en el realismo mágico el año que viene, en García Márquez y en tantos otros. Una naturaleza que se impone, que se desborda y que afecta la vida de los personajes, interviene en ellos. Y ahí abrimos como un paréntesis, como un paréntesis, una península dentro de nuestra geografía conceptual del programa, y empezamos a ver la representación de la mujer en la literatura latinoamericana, o cómo algunas cuestiones de estos tiempos de la conquista y del choque cultural terminaron determinando la representación de la mujer en la literatura latinoamericana. Y nos basamos en un texto que es un ensayo del siglo XX, El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Allí Octavio Paz dedica un capítulo llamado Los hijos de la Malinche a este personaje histórico que aparece en las crónicas, específicamente en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, un soldado de Cortés que en su vejez escribe cómo vivenció la conquista. En estas crónicas aparece este personaje y en muchos otros también. Doña Marina, Malinchín, Malinche. Esta es una mujer que había sido vendida por su familia a otra tribu y esa tribu la vendió a Cortés y que sirvió para él de amante y de traductora. Malinche fue muy operativa en el plan de la conquista porque necesitaban una traductora y por su labor es que Cortés logró conquistar México. Pero no es esto lo que nos interesa, sino que a partir de allí, indica Octavio Paz, la mujer latinoamericana, no la mujer, escuchen esto, la representación de la mujer latinoamericana quedó muy anclada en ese significante y en esa idea de la mujer traidora. Esto lo va a retomar, sin citar a Octavio Paz, Josefina Ludmer en El cuerpo del delito, acá en la Argentina, hablando de la literatura gauchesca, que es la unidad que vamos a ver a continuación. La mujer asociada a la traición, la mujer traidora, la mujer que entrega a su pueblo. Pero en la clase de ayer vimos la otra cara de la moneda, o por lo pronto otra mirada. La mirada, claro, sí, vimos ayer un video donde decía, si nos animamos a pensar distinto a la Malinche, a pensarla desde un lugar no tan de tanto juicio,
Podemos pensarla un poco más como víctima, por supuesto, como víctima de la violación, como víctima de la violencia sexual, simbólica, étnica. Desde la historia podemos verla así, pero aún desde la literatura. Teresa de la Parra, que fue una escritora vanguardista de principios venezolana, de principios de siglo, también ve a la Malinche con esta idea, y lo tenemos en la clase escrito, y ella se pone como defensora de la Malinche y de esta mujer que fue la primera en poseer dos lenguas, en poseer las dos culturas y en ser la voz de este encuentro y en ser la voz de esto que nacía, que era ni más ni menos que Latinoamérica. Por eso nos interesó y me interesa el tema de la traducción, porque la traducción es más que pasar una palabra de una lengua a otra. Traducir es la convivencia de dos cosmovisiones, de dos formas de ver el mundo, de dos culturas. Vimos otro personaje que con una historia paralela, que es Felipillo, el traductor de la conquista de los incas, en este cuento maravilloso de Saer, donde está este hombre que fue niño y que encarnó el ser poseído por dos lenguas, porque nosotros no tenemos a la lengua nos tiene a nosotros. Como dice Lacan, una vez que nacemos y somos sumergidos en lenguaje, nuestra madre y las personas que están cerca en nuestra crianza nos hablan y nos envuelven en palabras. Y cuando somos sumergidos en este lenguaje, volvemos a nacer desde esta cosmovisión, desde esta forma de ver el mundo, desde este posicionamiento que nos da la lengua. Por eso podemos decir, es la lengua la que nos posee. Y Felipillo cayó en las garras de esta lengua nueva que le implicó también traicionar, que le implicó perder su pueblo, que le implicó salvarse, le implicó la vida, porque él se salvó gracias a este oficio de la muerte. Y este conflicto lo describe Saer en este cuento tan cortito. Esto se vuelve a ver en la literatura latinoamericana. Hay un capítulo de una novela que íbamos a leer, pero por esto de la virtualidad lo vamos a dejar afuera. El capítulo se llama Zumbayú, es de Los ríos profundos, una novela de José María Arguedas, peruano. Y en este capítulo, que no casualmente tiene un nombre en quechua, Zumbayú, le dedica las primeras páginas a explicarnos qué significa este término. El protagonista, Ernesto, vive esto mismo, el ser habitado por dos lenguas, y el que está en un colegio internado, obviamente el colegio en español, un compañero le pide el favor de escribirle cartas a una chica, novia, que él tiene, una enamorada. Y como él habla tan bien y lee tan bien en voz alta, es la oralidad, ¿no?, algo también tan importante en la literatura latinoamericana, le dice, escribime una carta, o cartas para mi amada. Y Ernesto empieza a escribir y no se le ocurre qué escribir, hasta que evoca y recuerda los cantos que escuchaba en su niñez cuando las mujeres quechuas lo cuidaban. Evoca las jovencitas con trenzas negras y sombrero que había conocido en las montañas. Y pensando en quechua, logra escribir esta carta de amor en español. Él necesita pensar en esa lengua materna o cuasi materna con la que él creció y traducirlo a esta lengua en la que ahora vive. Y este bilingüismo de Ernesto marca toda la novela y abarca mucho más que la lengua. El otro día le citaba un artículo de un escritor que se llama Persistencia de la tonada, es del año 2011, publicado en la revista Eñe,
Y justamente él dice esto que yo les señalaba, hablaba quechua sin saberlo, porque en su vocabulario cotidiano había tantas palabras quechuas, y eso que él no conocía el idioma para hablarlo, pero en Salta, decía él, hasta el día de hoy, hay tantas palabras en el uso cotidiano, nombres de comidas, insultos, etcétera, que está poblada, espolvoreada el habla del Noa del quechua. Y hablando de esto de espolvoreadas, quería leerles un fragmento del poeta Pablo Neruda, chileno, que en su libro Confieso que he vivido, que es una autobiografía, hablando de la conquista, dice estas frases. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, como piedrecitas las palabras luminosas, que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Nos dejaron las palabras. Y justamente el poder salir del silencio, eso es la literatura. La literatura es poder salir del silencio. La literatura es contar esta realidad atravesada por las contradicciones, por las paradojas. Cornejo Polar, que es un latinoamericanista, hablaba de la literatura latinoamericana y del hombre latinoamericano como híbridos, como una identidad multicultural, intercultural, y donde todo esto no necesariamente es homogéneo, sino heterogéneo. Está mal mezclado, dirían en fisicoquímica. Está en conflicto, pero está todo. Está el quechua, está el náhuatl, está el quiché, está el español, está la sangre, está la traición. Todo junto y heterogéneo. Cornejo Polar dice, la idea de hibridación no es una solución a los dilemas latinoamericanos. Hay fusiones que no se dan nunca, pero nos lleva a pensar en hacernos cargo de lo insoluble, de lo que nunca se resuelve, del que somos al mismo tiempo los otros y con los otros. En el otro video que les hablaba de la unidad, les hablaba de lo importante que iba a ser este año hablar de la otredad, cómo la literatura tematiza al otro, qué piensa la literatura del otro. Y dijimos que en la cosmovisión mítica el otro no existe. El otro no es humano, es un animal. Del otro no me importa nada. Y lo que nos dice Cornejo Polar es, hagámonos cargo que nosotros somos también el otro. Que somos español y somos quechua. Que somos el conquistado y somos el conquistador. Que en toda dicotomía algo del otro también está en mí. Quizás la respuesta fácil es porque somos seres humanos. Y la respuesta difícil es porque somos Latinoamérica. Y Latinoamérica es, por esencia, un corazón mestizo. Muchas gracias.